proclamando el mensaje de salvación. Yo quiero que hoy podamos entender esto, la importancia de poder proclamar un mensaje verdadero, un mensaje de poder, un mensaje que sana, que salva, que bautiza con su Santo Espíritu, pero que también es un mensaje de esperanza que habla de que Cristo volverá por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden creer? Yo creo que en esta mañana lo que Dios está hablando a la iglesia no es un mensaje nuevo, no es un mensaje que quizás usted no haya escuchado. Es un mensaje de recordación. Diga conmigo, recordación. Dice la palabra del Señor que una de las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel era recordar la ley. Recordar, y recordarás al levantarse, al acostarse, al caminar. A toda hora era recordar el principio, a toda hora era recordar el mandamiento, a toda hora era recordar la instrucción. Y es interesante porque Dios nos está llevando en este tiempo a poder recordar ese mensaje original, ese mensaje genuino, ese mensaje que nos lleva a una reconciliación. Ya hemos terminado este primer semestre y estamos dando inicio al último semestre de este año, y creo que podemos dar fe que lo que Dios nos prometió hasta el día de hoy se ha cumplido. ¿Cuántos pueden dar fe de esto? Se ha hecho una realidad, donde los caminos fueron abiertos para ver la bendición, donde las puertas que se cerraron Dios las utilizó para promocionarnos y abrir nuevas oportunidades mucho más grandes. Dios nos está permitiendo ser testigos de lo que Él quiere hacer y va a hacer, y seguirá haciendo con todos aquellos que estén atentos a escuchar su voz. Estamos siendo partícipes del más grande avivamiento jamás registrado sobre la faz de la tierra. ¿Y todo por qué? Porque estamos entendiendo cuán importante es proclamar el mensaje de salvación. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Diga conmigo amén. Y quiero en esta mañana no continuar sin recordar la palabra que Dios nos trajo la semana pasada a Casa Cielos Abiertos. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada en su casa, Casa Cielos Abiertos? Levanta su mano. El que no la levantó se lo perdió, lamentablemente. Fue un tiempo donde Dios nos impartió una promesa que quiero hoy hacerlo partícipe a usted. Vea cuánta misericordia Dios tiene para con usted. Y quiero hacerle partícipe de lo que Dios nos hablaba, y Dios nos decía que Él está trayendo sanidad para Colombia. ¿Cuántos lo pueden creer? Él está trayendo sanidad para nuestra nación. Y eso lo que quiere decir es que es a través de la iglesia que esto se va a hacer una realidad. Diga conmigo, es a través de la iglesia que esto se va a hacer una realidad. Dios anhela colocar pozos y arroyos de sanidad en este tiempo, era lo que Dios nos decía. Pero esto solo va a fluir en los lugares donde Dios esté invitado. Diga conmigo, donde Dios esté invitado. Ahora yo quiero que usted preste atención a esto que Dios nos decía. Es por eso que se necesita crear atmósferas donde Él se pueda mover con libertad. Necesitamos preparar el ambiente, preparar todo, disponer todo, y no solamente para que todo esté listo, sino para que nuestro corazón se conecte al corazón del Espíritu Santo y podamos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. Es por eso que necesitamos crear atmósferas donde Él se pueda mover, crear ambientes donde Él pueda fluir. De esta manera se puede evidenciar
que Dios está trayendo sanidad y liberación. Hoy la invitación que Dios nos hace es poder escuchar su corazón, diciéndonos que Él está aquí para cada uno de nosotros. Él está con nosotros en medio de todos los problemas, dificultades. Dios está para cada uno de nosotros. Dios ratifica que está a nuestro lado. Diga conmigo: Dios ratifica que está a mi lado. Pero hay algo que nos corresponde hacer, y es invitarle a Él. Invitarle. Hay algo que nos corresponde a nosotros, y es poder invitarle. El invitarlo dará como resultado que Él estará con nosotros, cumpliendo su promesa de permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Este es el tiempo de poder evidenciar que adoramos al Dios verdadero, que trae sanidad para las naciones. ¿Cuántos lo pueden creer? La invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros es a poder separar un espacio donde podamos estar a tiempo, a solas con Él, y podamos escuchar su voz direccionándonos para hablarle a uno más que pueda conocer el más grande amor que nos fue otorgado por nuestro amado Jesucristo. Eso era lo que Dios hablaba a la iglesia la semana pasada, y terminaba diciendo lo siguiente: no podemos esperar más. El tiempo es ahora y el momento es ahora. Era la palabra que Dios nos entregaba, era la palabra que Dios nos decía. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios? Amén. Y en ese orden de ideas es importante que podamos entender que hay una excelente noticia. Y la excelente noticia es para nosotros como iglesia, porque esta palabra se mantiene vigente. Aunque no la fue entregada la semana pasada, yo quiero decirte algo: esta palabra se mantiene vigente para cielos abiertos hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Amén. Esto nos da la seguridad, amada iglesia, de poder proclamar un evangelio de poder. Esto nos da la seguridad de poder proclamar un evangelio de salvación. Y lo primero que debemos entender es qué es ser un proclamador del evangelio. Pregúntele a la persona que tiene a su lado y dígale: ¿qué es ser un proclamador del evangelio? Y cuando hablamos de ser proclamadores del evangelio de salvación, nos estamos refiriendo a poder ser comunicadores. Diga conmigo: comunicadores. Pero dígalo fuerte: comunicadores de los planes que Dios tiene para la humanidad, y de esta manera propiciar un espacio donde el Espíritu Santo guía al oyente a toda verdad. De esta manera se puede alinear su vida con la voluntad de Dios, el cual desea que nadie se pierda. En pocas palabras, un proclamador es aquel que anuncia un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre, y es guiado por el Espíritu Santo de Dios a hacerlo. ¿Cuántos proclamadores de la palabra de Dios hay en esta mañana? Espero que ese amén sea correspondido con sus acciones. Espero que ese amén sea correspondido con su estilo de vida, con su manera de vivir. Porque cuando tenemos claro qué es un proclamador, podemos recordar la gran encomienda que Jesús le dejó a sus discípulos, que encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15, donde declara: les dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué? Y anuncien las buenas nuevas. ¿A quién?
En otra versión dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. Diga conmigo, la buena noticia de salvación. En otra versión dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, este mensaje tiene que ser proclamado. Ahora, como podemos ver, la Gran Comisión tiene como objetivo que todo el mundo conozca que hay una oportunidad de reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Y es por medio de quién? ¿De quién? Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿por medio de quién? Si usted no sabe la respuesta, diga conmigo, de Jesucristo. ¿Cómo vas a proclamar un evangelio que no conoces? ¿Cómo vas a proclamar un evangelio que no vives? Amada iglesia, estamos en el tiempo donde es necesario y es urgente que se levante la iglesia a proclamar el evangelio. Y eso no es únicamente para los pastores o los líderes. Esto es para todo aquel que tiene a Jesucristo en el corazón. En ese orden de ideas es donde nos surgen algunas preguntas, y la primera de ellas es: ¿a quién se le fue entregada esta encomienda? ¿A quién se le entregó la encomienda de ir y llevar el mensaje, de ser proclamador? Mire a la persona que tiene a su lado, mírela fijamente a los ojos y dígale: a mí se me entregó esa tarea. Algunos no lo dijeron por miedo, otros por evadir responsabilidades. Yo no lo dije, pero yo quiero que usted entienda algo, y es que esta encomienda de la Gran Comisión nos fue entregada a cada uno de nosotros. Y surge otra pregunta, y es: ¿quiénes son los proclamadores del evangelio en este tiempo? Pregúntele a la persona que tiene a su lado: ¿quién es el proclamador del evangelio en este tiempo? Y la respuesta va a ser: yo soy el proclamador del evangelio en ese tiempo. 3 amenes. Ya de la primera pregunta a la segunda ya solo quedaron 3 amenes. Esta es la verdad, iglesia. Esta es la visión, iglesia. Esta es la razón de la iglesia: proclamar el evangelio. Y esta no es tarea únicamente de los pastores y líderes. Esta es tarea de todo aquel que ha creído en Jesucristo. El tener claridad que el predicar el evangelio de salvación en este tiempo es mi responsabilidad, me hace entender que para este tiempo Dios me ha llamado. Para esta temporada Dios me ha escogido. Ese es el mejor momento para que salga a la luz lo que Cristo hizo en la cruz. Este es el mejor momento para que la luz de Cristo brille con fuerza y poder por medio de quienes tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en sus vidas. Toda persona que dice ser creyente evidencia las señales que la palabra describe que deben tener aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos identifica. Eso es lo que marca la diferencia. Todo creyente debe ser un instrumento lleno del poder del Espíritu Santo para ser proclamador de un evangelio de poder. Si eso nos está evidenciando en nuestras vidas, no estamos viviendo un verdadero y un genuino evangelio. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia?
Ok, creo que el mensaje está quedando claro. Si al escuchar esto notamos que no estamos evidenciando en nuestra vida que tenemos la oportunidad de poder reflejar a Cristo, hoy tenemos que tomar una decisión, y es de empezar a hacerlo. Muchos podrán decir que esta encomienda de predicar el evangelio solo le fue dado a los discípulos, pero necesitamos tener claridad que esta encomienda le es entregada a todo aquel que recibe a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Es por medio de Jesucristo en nuestros corazones que podemos ser proclamadores de un evangelio de poder. Y teniendo claro esto, quiero que miremos un ejemplo a la luz de la palabra de lo que sucede cuando tenemos un encuentro genuino, real con Jesucristo. Cuando permitimos que Jesucristo no solamente sea parte de una teoría, sea parte de una cultura, sea parte de una religión, sino que permitimos que Jesucristo se convierta en el centro, en el motor de nuestra vida. Y esto lo vemos en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y lo vamos a estar escudriñando en la versión traducción lenguaje actual, pues es un muy buen ejemplo de cómo cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Jesús, rápidamente su vida es transformada. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, en versión traducción lenguaje actual, dice la palabra: los fariseos se enteraron de que el número de los seguidores de Jesús aumentaba cada día más, y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos que se habían enterado de esto, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Era como las 12 del mediodía y Jesús estaba cansado del viaje, pero por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te la daría, el agua que da vida. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para que usted repita conmigo. Diga conmigo, empezó a ser revelado el propósito de Dios en la vida de esta mujer. Y yo quiero que usted pueda notar algo. Fue en la cotidianidad, diga conmigo, cotidianidad. Fue en un viaje que Jesús estaba haciendo, donde se encontró en un escenario donde quería suplir una necesidad física, humana que él tenía, y era que tenía sed. Diga conmigo, tenía sed. Y se encontró una mujer de carne y hueso. ¿Usted conoce a alguien así de carne y hueso? ¿Usted conoce a alguien así que esté vivo, que respire? Pues Jesús se encontró con esta mujer y empezaron a entablar un diálogo.
Empezaron a entablar una conversación. Diga conmigo, el proclamar el evangelio de salvación es algo normal, cotidiano. Usted no necesita ser tan preparado, usted no necesita tener un doctorado, usted no necesita tener una teología. Usted lo que necesita es tener un encuentro con Jesús. Y esta mujer empezó a tener un encuentro con Jesús. Empezaron a intercambiar palabras, empezaron a establecer una relación. Y es allí donde empieza a revelársele el propósito de Dios en la vida de esta mujer. Seguimos leyendo, versículo 11. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme de esa agua? Hace mucho tiempo nuestros antepasados, Jacob, nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso usted es más importante que Jacob? Jesús le contestó: cualquiera que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Diga conmigo, el velo, pero dígalo fuerte, el velo fue quitado y vino la revelación. Mira lo que está sucediendo, mira el contexto. Jesús le está explicando a esta mujer que el agua que él estaba ofreciendo no era una agua común y corriente, era una agua que producía vida. Amén. Diga conmigo, producía vida. Y no era cualquier vida, era la vida eterna. Ahora, es interesante porque esta mujer automáticamente le dice: Señor, dame usted de esa agua. Ahora la pregunta es: usted siendo creyente, usted llevando N cantidad de tiempo en el evangelio, ¿ha podido disfrutar de esta fuente de agua viva? Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde nace el por qué necesitamos como iglesia ser esos proclamadores de un evangelio de poder. Porque si no entendemos que es en Jesús que obtenemos vida eterna, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? Esta mujer lo entendió y sigue diciendo en el versículo 16, Jesús le dijo: ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. Versículo 17 le dijo: no tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo: es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer dijo: Señor, me parece que usted es profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. A lo cual Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adorar, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y así
y ese es el tiempo, y el tiempo ha llegado. Versículo 25. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando venga, nos explicará todas las cosas. A lo cual Jesús le respondió: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que esta conversación es una conversación, diga conmigo, fácil de entender, fácil de comprender. Estamos entendiendo que es necesario proclamar el evangelio, pero estamos viendo el ejemplo de una mujer que está siendo expuesta a una revelación, está siendo expuesta a una gran noticia que no solamente está cambiando su vida, sino que tiene el potencial de cambiar toda una nación. ¿Usted lo puede visualizar de esa manera? La mujer samaritana en este momento entendió que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le reveló el propósito, el diseño. Y cada vez que tenemos un genuino y verdadero encuentro con Jesús en nuestras vidas, nunca más vuelven a ser igual. Cada vez que tenemos un encuentro con Jesús, nuestras vidas son transformadas. Algo sucede. Esta mujer samaritana experimentó algo que la llevó al siguiente nivel. Diga conmigo, la llevó al siguiente nivel. Y fue pasar de la teoría, de lo que había aprendido, de lo que había escuchado de Jesús, llevarlo a la práctica. Llevar esa experiencia que había recibido con Jesús, llevarlo a la práctica, llevarlo a compartirlo a otras personas para que también pudieran ser transformadas. Su vida a partir de ese momento no siguió siendo la misma. La vida de esa mujer fue cambiada. Versículo 27. Es otra escena dentro de la misma escena. Porque en este versículo 27 entran los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Pero ninguno de ellos se atrevió a preguntarle qué quería o qué conversaba con ella. Y en el versículo 28 retomamos lo que estaba viviendo esa mujer. Dice la palabra que la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Y aquí noto algo muy interesante. Los discípulos de Jesús, que andaban con Jesús, caminaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, habían escuchado las instrucciones de Jesús, no habían visto esta revelación. No se les había revelado esto. Y aquí quiero hacer una aclaración. El hecho de usted participar de la cultura de la iglesia, que es orar, ayunar, vigilar, congregarse, diezmar, ofrendar, cantar, levantar las manos y todo lo demás que usted hace, no quiere decir que usted se le haya sido revelada la voluntad de Dios a su vida. Para que esto suceda, se necesita tener un encuentro personal, íntimo, verdadero, genuino. Por eso la palabra es clara al decir: muchos se acercarán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y la respuesta, ¿cuál será? No los conozco.
Usted puede pasar toda la vida levantando sus manos, llorando, brincando, zapateando, haciendo lo que hace, creyendo que es un buen cristiano avivado y lleno del fuego. Pero en realidad su corazón está apartado del propósito de Dios. Los discípulos estaban en esa situación. Andaban con Jesús, caminaban con Jesús, hablaban con Jesús, pero se les había revelado esta verdad. Ahora esta mujer, primer encuentro con Jesús, y Jesús le entrega la verdad. Jesús le entrega la realidad del propósito del corazón de Dios. Ahora lo interesante es lo que esta mujer hace cuando recibe esta verdad. ¿Se parece a lo que usted ha hecho? ¿Se parece a lo que usted practica día a día? Esta es una verdad que nos confronta, amada iglesia, porque no podemos predicar un evangelio de salvación únicamente aquí en las cuatro paredes. El evangelio de salvación se predica afuera donde hay la necesidad. Es por eso que la mujer deja su cántaro y se va a compartir. Es por eso que la mujer deja su cántaro y sale a proclamar el evangelio. Note lo siguiente: esta mujer samaritana le fue revelado que ella era parte de un propósito eterno. Diga conmigo, ella era parte de un propósito eterno. ¿Será que usted y yo no somos parte de un propósito eterno? Iglesia, para este tiempo hemos sido llamados. Para este tiempo, para poder proclamar, donde no solo la vida nuestra es la que es transformada por el poder del mensaje, sino que necesitamos proclamar este mensaje para que toda una nación pueda ser cambiada. El cambio no viene por el gobierno, el cambio viene por la iglesia. Amén. Ella lo entendió y diga conmigo, se puso manos a la obra. ¿Y sabes qué fue lo interesante? ¿Quién le dijo a ella que lo hiciera? Jesús le dijo vaya y predique. Jesús le dijo vaya y cuente lo que usted ha vivido. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que no hemos tenido un encuentro genuino y verdadero, porque al tenerlo, al ser expuestos a un evangelio de poder, al ser expuestos a una verdad, entendemos que esto lo debe conocer todo el mundo. Ella lo entendió y se puso manos a la obra al hacer algo que no le habían mandado, pero que fue guiada e impulsada a hacer por el poder de la revelación de la palabra. Diga conmigo, este mensaje es para mí. Este mensaje no es para el que no vino. Este mensaje es para usted. Mientras todo esto sucedía, Jesús le entregaba la comisión a sus discípulos. Mientras esta mujer estaba viviendo esta experiencia, Jesús le estaba entregando la gran comisión a sus discípulos, que espero que hoy usted la pueda entender también, porque esto también es para usted y para mí como iglesia. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron, ¿será que alguien ya le trajo comida? Diga conmigo, no estaban en el espíritu, estaban en la carne. Estaban pendientes era de la carne. Estaba viendo un tema de salvación y ellos estaban pendientes qué era lo que iban a almorzar.
Pero sigue diciendo, pero Jesús le dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Diga conmigo, Jesús la tenía clara. ¿Usted la tiene clara? Yo quiero invitarle para que usted pueda comprender esto. Es necesario tener clara la asignación que Dios nos ha entregado para poder proclamar con autoridad un evangelio. Versículo 35. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para cosechar. Diga conmigo, ya está listo para cosechar. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Ahora esta es la palabra que usted va a recibir en el nombre de Jesús en esta mañana. Yo los envío a cosechar lo que ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invirtieron a toda esta gente en venir. Ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Y aquí hay algo interesante, porque nos habla de 2 tipos de personas. Y quiero que usted se pueda identificar. ¿Cuál es la función que Dios le ha colocado a usted dentro del cuerpo de Cristo? ¿Eres de los que siembra la palabra de Dios en otros? ¿O eres de los que se encarga de discipular, consolidar, afirmar, instruir y enviar a otros? ¿Cuál es su función? No solamente es el que predica, el que canta, el que toca, el que organiza, todo. No. Hay una función vital dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tuya? Aquel que le gusta compartir, hablar, que otros conozcan, que se acerquen a la iglesia para que vivan la experiencia. O tú eres de los que dicen, uy, ese es nuevo, venga, le tomo los datos, lo llamo, lo visito, lo involucro, le enseño, lo capacito, lo instruyo. Porque ¿cuál es la forma de trabajar de la iglesia primitiva? Los apóstoles predicaban el mensaje, pero la iglesia los ganaba, los consolidaba, los discipulaba y los enviaba. Y diga conmigo, eso no ha cambiado, eso sigue igualito. Entonces necesitamos identificarnos. Estamos en el tiempo donde la iglesia será perseguida. Diga conmigo, estamos en el tiempo donde la iglesia será perseguida. Como que no nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta más la bendición, la sobreabundancia. Pero quiero decirte algo, estamos llegando al momento donde la iglesia está siendo perseguida. Pero también la iglesia es en ese momento donde se está convirtiendo en el refugio. Diga conmigo, refugio de restauración para el abatido, para el cansado, para aquel que ya no tiene fuerzas. Y esa persona que viene, ¿a quién va a encontrar? No solamente al pastor, sino su cara, a usted. ¿Y usted cómo está? ¿Cansado, abatido, afligido también? Entonces pongámonos a llorar todos. Pero aquí la invitación, amada iglesia, es poder entender que en Cristo somos más que vencedores. Que todo aquel que venga cansado, abatido, atribulado, pueda entender que en Jesús hay respuesta, hay salvación. ¿Y cómo lo va a entender? Diga conmigo, a través de mi ejemplo. ¿Cuál va a ser su papel?
¿Cuál va a ser su función dentro del cuerpo de Cristo? La gente hoy está buscando tener un encuentro con Jesús. No seamos nosotros el obstáculo para que esto suceda. Hoy la gente necesita un encuentro con Jesús y no debemos ser nosotros esa piedra de tropiezo. ¿Alguien recuerda qué le sucede a aquel que es piedra de tropiezo para alguno de los pequeños de Dios? ¿Sí lo recuerda? Ok. Si no lo recuerda, investíguelo, búsquelo. Si usted lo tiene presente, ojo, que no le pase, que no aparezca por allá al lado del Titanic, porque mire lo que le pasó a los últimos que bajaron. ¿Está conmigo en esta mañana? Quiero compartirles un testimonio de lo que vivió una iglesia aquí en Colombia. Como todos sabemos, el mes de junio se ha convertido en el mes de la comunidad de los colores. Todos sabemos de cuál estoy hablando. Y para muchos creyentes este tiempo les incomoda. Es un tiempo donde surgen comentarios y muchas veces no apropiados refiriéndose a esta comunidad. Hay sentimiento de rechazo frente a ellos. Pero hubo una iglesia que salió a participar de estas marchas y a estar con ellos en esta celebración. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sigo leyendo el testimonio. Pero lo hicieron de una manera particular al participar de estas marchas. Y fueron a demostrar el amor de Dios por medio de un abrazo. Diga conmigo, un abrazo. Este abrazo se convirtió en la excusa perfecta para que Dios ministrara el corazón de todo aquel que permitía ser abrazado o que quería recibir ese abrazo. Se empezó a evidenciar en cada persona que recibía este abrazo cómo sus lágrimas corrían por su rostro, pues jamás se imaginaron poder tener un encuentro con Jesús en aquel lugar y en aquel contexto. Se evidenció cómo Dios sanó heridas, restauró propósitos y entendieron que Jesús también murió por ellos en la cruz del Calvario. Quiero que podamos recordar quién era quien estaba repartiendo estos abrazos. Era una iglesia, era una comunidad, era una congregación, donde aparentemente estaban en el lugar equivocado, pero que estaban cumpliendo su asignación para este tiempo. La gran pregunta en esta mañana es: ¿cuál es nuestra asignación para este tiempo? ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo? Porque el señalar, el acusar es fácil. El condenar es fácil. ¿Sabes? Es por eso que necesitamos vivir un evangelio de poder. Las personas que participaron de esta actividad tenían clara su identidad en Cristo Jesús. Y fueron el instrumento que Dios utilizó para conectar el cielo con la tierra y que estas personas fueran tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y esto me lleva a recordar lo que sucedió en aquel momento cuando no había ni oro ni plata. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que había? Diga conmigo, poder de Dios. Es el poder de Dios en nosotros lo que va a causar la transformación. Es el poder de Dios en nosotros. Así que yo quiero invitar a la iglesia, ya para ir entrando en la recta final,
podamos entender cuál es la asignación que Dios nos ha colocado a nosotros. Estamos en el tiempo donde se está proclamando un mensaje de salvación. Y como iglesia, Casa Cielos Abiertos, entendemos que debemos ser la casa que Dios va a usar para restaurar a las próximas generaciones y así impactar nuestra tierra, nuestra nación. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero lo siento como nervioso, como preocupado. Esta asignación es para usted. Queremos proclamar un evangelio de poder. Esta es nuestra responsabilidad. Mira lo que trajo como resultado que esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús se evidenciara. Versículo 39. Diga conmigo, mucha gente. No, pero dígalo con fuerza. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria, ahora usted lo va a gritar, creyó en Jesús. Porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en mi vida. Ese fue el mensaje. Fácil o difícil. Hágalo. Comparta. Ahora, ¿quién era esa mujer? Era una mujer que tenía un pasado que para muchos era deshonroso, pero que había tenido un encuentro con Jesús. Había tenido un encuentro transformador. ¿Cuál fue la estrategia que usó esta mujer para presentar a Jesús? Diga conmigo, contó su experiencia personal. ¿Fácil o difícil? ¿Alguien puede decir lo que Dios ha hecho a favor suyo? Fácil. Y eso es lo que necesitamos contar. Versículo 40. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchas otras personas, diga conmigo, creyeron al oír lo que él decía. Y mira cómo termina diciendo, la gente le dijo a la mujer, ahora creemos por lo que, no por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros mismos hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. ¿Ven la transformación? ¿Ven el cambio? Todo empezó, diga conmigo, de una tarde cuando Jesús tenía sed. Miren lo que vamos. Un pueblo, una nación siendo transformada, siendo cambiada. Usted necesita ser proclamador. ¿Cómo podemos ver en la vida de esta mujer samaritana? Lo único que necesitó para poder trascender en sus generaciones fue compartir su experiencia con Jesús. El compartir lo que Jesús hace en nuestras vidas es más que suficiente para que el Espíritu Santo haga lo que le corresponde hacer en el corazón del oyente de esta palabra. Para proclamar el evangelio de salvación no necesitamos permiso de ningún hombre, pues el permiso para poder proclamar el mensaje de salvación nos fue otorgado en la cruz del Calvario. Como podemos ver, la gran comisión no solo fue dada para los discípulos en ese momento de Jesús. Esta comisión es para todo aquel que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y cuántos tienen a Jesús en su corazón? Y la tarea que tenemos es abrir nuestra boca y contar nuestra experiencia con Jesús, que el resto lo hace el Espíritu Santo. Dijo, y vamos por la segunda terminada. ¿Por qué debemos proclamar el evangelio? Lo hacemos porque es una encomienda hacerlo hasta lo último de la tierra y hasta que tengamos aliento de vida.
Entonces, ¿por qué debemos proclamar el Evangelio? Porque es una encomienda que Jesús nos dejó y lo debemos hacer hasta lo último de la tierra. ¿Por qué proclamamos el Evangelio? Porque las personas necesitan oír este Evangelio de poder. Romanos capítulo 10 versículo 14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Ahora, ¿por qué debemos proclamar el Evangelio? Diga conmigo, porque es un privilegio. Romanos capítulo 10 versículo 15 dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Y quiero terminar por tercera vez llevándolo a imaginar el siguiente panorama. Y es: usted es el único responsable a partir de este momento, a partir de este instante. Usted es el único responsable de poder transmitir a las nuevas generaciones un verdadero mensaje de salvación. ¿Cómo lo haría? Olvídese que está el pastor Yair, la pastora Sara, la pastora Marina. Olvídese que hay iglesia. Solo está usted, el que tiene la verdad, el que ha tenido el encuentro con Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? A punta de bibliazos. Arrepientan, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Fuera de cómo lo va a hacer, tiene que enfrentarse a ciertas adversidades tales como doctrinas diferentes. Usted tiene que rebatir, porque no falta el que le salga por ahí diciendo que la Pachamama es la que tiene más poder. Y usted debe tener el poder, la argumentación, el conocimiento de poder rebatirlo. Recuerde, usted es el único que tiene la verdad, que debe que influenciar a todos aquellos que no la conocen y que están equivocados. Mire el nivel de responsabilidad que usted tiene. No solamente debes que luchar contra todo esto, sino que debes, escúcheme bien por favor, porque esto quizás va a sonar de película, fantasioso, serie de Netflix, pero no lo es. Esto va a ser real y lo estamos preparando. Debe luchar con la creación de una única religión. ¿Ha escuchado eso por ahí? Una única religión donde todos practican un mismo Dios, un mismo evangelio. ¿Sí ha escuchado eso por ahí? Están llegando al punto, escúcheme bien, de reescribir la Biblia. De reescribir la Biblia con la filosofía de poder involucrar dentro de esta Biblia todas las religiones que hay. Recuerde, usted es el único que tiene la verdad porque Cristo se le ha revelado. ¿Cómo va a convencer a estas personas y cómo va a combatir todo esto? ¿Está conmigo en esta mañana? ¿Ve la importancia que tenemos de poder proclamar el evangelio de poder? ¿Cómo vas a poder transmitir un mensaje verdadero si debes luchar contra la reescritura de la Biblia que conocemos? Porque ahora tiene más fuerza la voz de la filosofía, del pensamiento humano, de los pensamientos filosóficos. ¿Cómo rebatir todo esto? ¿Cómo lo harías? Y yo quiero decirte,
Esto no solamente era un ejercicio para que usted se lo imaginara, ya lo empezamos a vivir, ya lo estamos viviendo. Y hoy necesitamos decirle: Señor, gracias porque hemos conocido la verdad. Gracias porque se nos ha revelado el verdadero y genuino evangelio. Y quiero también dirigirme a estas personas que dicen: no, pero pastor, yo ya voy de salida. Yo ya de aquí para cuando se manifieste todo eso, yo ya no estoy. Pues le invito para que su último y mayor esfuerzo sea para que sus generaciones conozcan el verdadero evangelio de poder y conozcan a Jesús y tengan un encuentro personal con Él, para que sus vidas puedan reconocer a Dios Padre y a Dios verdadero. Quiero invitarle que se coloque en pie, por favor.